Bueno, bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Content Therapy orientado a temas de IA, con un invitado muy especial. Paolo Misia, como él les va a contar ahorita, tiene mucha experiencia en temas de adopción de IA, en consultoría en temas de IA. Y pues me encantaría primero darte las gracias, Paolo, por haber aceptado esta invitación. Es un honor para mí que estés acá con nosotros. Y lo segundo y lo más importante es cuéntale a la gente, a la audiencia, quién es Pablo Misia, para que se den cuenta, pues, que eres una persona que tiene un background muy importante y muy interesante. Muchas gracias a ti por la invitación, a todos y a todas por estar conectados. Y yo llevo unos buenos años, 5 años, ayudando a las empresas a adoptar tecnologías emergentes. Lo que está pasando con la tecnología es algo muy profundo. La tecnología dejó de ser una de las verticales importantes para las empresas y empezó a ser una especie de horizontal que lo toca todo. Entonces, el modelo Pestel, ¿no? Política, economía, sociedad, tecnología, ecología y legal y entorno legal, la T es una de las letras, pero ahora parece que la tecnología tiene que ver con todo. La tecnología impacta la política, impacta la economía y esto hace que las empresas ya no puedan delegar la tecnología al que sabe de tecnología. Tienen que traerla a toda la Explícame, a estrategia. ver, explica eso porque claramente la tecnología siempre, las empresas han delegado en las áreas de tecnología las Correcto. adopciones. Tú acabas de decir que Que tú esto ya no se ya puede no. hacer. Ya no se puede hacer. O sea, la primera línea donde el tema es de tecnología. Juana o Luis, tú que eres el de tecnología, ¿qué tenemos que hacer? Eso ya no se puede, porque el de tecnología no sabe de todo el resto. La tecnología ya es un tema de toda la primera línea y esto requiere una transición cultural, que es donde he decidido dedicar mis energías. O sea, tú hoy en Entonces, día trabajas con áreas de tecnología, pero ese no es hoy en día tu foco. es correcto. Las áreas de tecnología, de hecho, son pues Vertimedios, que es mi compañía a través de la cual presto estos servicios, Perdóname, si te quieren encontrar es vertimedios.com. Ok. .com. Vertimedios tiene dos clientes tipo, el CEO y la vicepresidencia de recursos humanos, sorpresivamente. ¿Por qué? Porque si la tecnología impacta la primera línea, también impacta a todo el mundo en la organización. Entonces tú no puedes pensar en acercarte a la tecnología sin pensar cuál va a ser el impacto sobre tus personas. Ok. El tercero tal vez es el responsable de TI, que dice, necesito ayuda para que el resto de la primera línea, o incluso la junta directiva a veces, entiendan que cuando se habla de tecnología se habla de algo que todo lo toca y que sobre todo impacta. De hecho, abro un paréntesis personal. eh, Cuando salgo de Discovery, que fue mi último trabajo corporativo, yo dije por 6 meses no voy a hacer nada, voy a hacer solo lo que me gusta. Y me puse a estudiar tecnología, blockchain, metaverso. Y pasados 4 meses de esta pausa autoimpuesta, yo dije, bueno, ¿y qué tal que esto sea mi trabajo? Y así fue como empezó. Empezó con el auge del metaverso, que era la tecnología emergente, y nunca me iba a imaginar que nos iba a caer la tecnología emergente, que es la Oye, inteligencia artificial generativa. oye, yo no volví a oír a nadie hablando de metaverso. ¿Qué Nadie. pasó con eso? Pues primero ubi mayor minor cessat, como dicen los latinos, ¿no? Cuando llega el más grande, el más pequeño desaparece. Entonces, evidentemente, hoy si no tuviéramos este enorme planeta y la IA generativa, tal vez estaríamos hablando un poco más de O metaverso. sea, ¿tú crees que todo el tema, digamos, el lanzamiento de ChatGPT, todo lo que vino por detrás, se comió el Se metaverso? comió completamente el metaverso, incluso el único que estaba poniéndole plata al metaverso era Mark Zuckerberg Sí, y el ahora le está meta. poniendo plata a la IA. ¿Y Entonces, entonces el metaverso de Facebook desapareció o todavía existe? están cerrando todo.
Pero es interesante que esas son las tres grandes tecnologías de los Increíble, últimos no seis había caído en años cuenta de eso. y se están entrelazando, pero IA generativa de este tamaño, blockchain de este tamaño, metaverso ahí chiquitico. Increíble, bueno. Bueno, entremos en materia, Pablo. Yo sé que trabajaste en Discovery, trabajaste en Kantar, ahora estás a cargo del programa de IA de una universidad importante en Colombia que se llama el CESA. Y yo te digo, para un CEO que hoy en día nos está oyendo, tú hablas de un término que se llama la adopción sana. Correcto. Para ti, ¿cuáles son los pasos que un CEO de una organización debería seguir para que esa adopción sana, como dice su nombre, realmente tenga el desarrollo adecuado y no cometan errores en esa adopción? Bueno, si quieres te cuento desde mi punto de observación qué están haciendo los CEOs ahora. A ver, cuéntanos. Primero, se lanzan a hacer lo mismo con menos gente. Esto es lo primerísimo. O Ponme un sea, ejemplo. por ejemplo, atención al cliente. Tengo 80 personas contestando mensajes, con la IA puedo tener 8 personas y un Monitoreando. agente monitoreando el trabajo de un agente. Esto lo hago de inmediato, porque mi mandato como CEO es hacer más con menos. Sí. Es la economía. Entonces, eso no hay nada de malo en esto, no es antiético, es el trabajo del CEO. O sea, yo tengo que responderle a la Junta y decirle, estoy usando todos los medios a mi disposición para aumentar el valor de esta empresa. Y esto normalmente toma la forma de una adopción vertical. O sea, yo cojo un proceso existente en mi empresa, lo analizo, veo cómo lo puedo reestructurar para usar IA, aplico IA y este proceso termina siendo más flaco, más lean. Pero entonces te hago una pregunta. ¿Cómo un CEO o llámese un vicepresidente de mercadeo de cualquier área, cómo puede detectar cuál puede ser el primer proceso que podría adoptar sanamente para que corra menos riesgos? Pues el tema es que ahí todavía no estamos en la adopción sana, estamos en la adopción con la corriente, porque estos ejemplos de implementación vertical de la IA en procesos identificados, después generan un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que el mensaje que tú le mandas a tu gente, que por los próximos 5 o 10 años va a ser el corazón de tu empresa, pase lo que pase, el mensaje que le mandas es, la IA es la tecnología que coge un proceso humano y lo transforma en un proceso híbrido, Mm. humano-sintético, donde cabe menos gente. Este es el mensaje. Y este mensaje no es bueno y fractura al equipo. O sea, lo que estás diciendo es que mucha de la gente que empieza no tiene el cuidado necesario para poder decirle a la gente, hey, la IA te va a ayudar, la IA no va a acabar con tu trabajo. Pues Implícitamente. sí, no tiene el cuidado de decir esto, pero sobre todo no tiene la visión de implementarlo de esta forma. O sea, puede pasar que tú empiezas a usar IA sin pensar en el mensaje que estás mandando a tu organización. ¿Por qué? Ok. Porque estás haciendo algo que no es nada diferente a lo que siempre has hecho, optimizar Sí. procesos. La diferencia es que estás optimizando procesos con una tecnología que es inteligente. Y esa es la primera tecnología inteligente. Y entonces el mensaje ya viene con un sabor diferente y con una amenaza diferente. Y la percepción que yo tengo es que esta fractura se está empezando a ver en las empresas. O sea, las personas ven la IA siendo utilizada verticalmente y generando ahorros y generando despidos y no se sienten parte de ese futuro. Sí, o sea, están viéndola es como un riesgo y no como una ayuda. Exacto. ¿Por qué? Porque falta la adopción horizontal, que es la que le permite a todo el mundo usar la IA y a todo el mundo trabajar de manera diferente con la IA. Esa es la que falta. O sea, ¿tú crees que entonces la gran falla está por parte de las cabezas de las organizaciones en que lo primero que empiezan es a buscar, digamos, automatizar procesos en lugar de una adopción sana para que la organización sienta que la IA va a ser una ayuda y no va a ser una
Es correcto, Un riesgo. salvo por una palabra, no veo que sea una falla. Veo que es una evolución natural. Ok, O sea, evidentemente lo primero que tienes que hacer es aprovechar de la tecnología para optimizar. sí. Ahora estamos entrando a la etapa en que nos damos cuenta que esto trae ahorros, pero también trae ese riesgo de fractura. Y ese es el que yo siento que estamos en la etapa en que tenemos que atacar ese riesgo de fractura porque no podemos permitirnos en ninguna empresa de tener una fuerza de trabajo, unos seres humanos que se sienten víctimas de una No, tecnología. sienten riesgo todos los días de cada vez que se levanta pensando, la IA va a acabar con mi Exacto. trabajo. Los juegos del hambre. Sí, O sea, ¿en qué momento mi compañero que sabe usar sí, IA me va a me sacar va a a mí? sacar a mí. Esto es terrible y está pasando en las Bueno, organizaciones miren, hoy. esto creo que es un tema bien interesante para que pues todas las personas que trabajan en las diferentes organizaciones lo tengan en cuenta. O sea, estamos generándole angustia a la gente y eso tiene implicaciones en el ambiente laboral, en la productividad, en muchas cosas, porque todo el mundo se está levantando con angustia. Angustia profunda y lo que pasa con la IA que es, uno lo ve y dice, claro, normalmente uno dice, tienes miedo a algo, a una tecnología porque es desconocida. Claro, Ven, total. te la explico, te la muestro y normalmente esto funciona y el miedo baja con el conocimiento. Con la IA pasa al revés. Cuanto más la conoces, más le tienes miedo Claro. porque te das cuenta que Por- efectivamente te puede sí, reemplazar. claro. Sí lo puede hacer. Pero entonces el concepto de la adopción sana como concepto que tienes planteado, ¿tiene algunas etapas? O sea, tú tienes establecido unas etapas para que efectivamente esa adopción sea sana. Sí, más que una etapa es una mirada y es la mirada horizontal. O sea, sí se vale la adopción vertical. El mensaje no es no optimicen procesos Sí, porque sería loco, pero optimicemos procesos dándole al mismo tiempo a todo el mundo esa boleta de entrada al club del futuro. ok. O sea, necesitamos que las personas digan, listo, estamos interviniendo verticalmente, pero yo también estoy trabajando de manera diferente. Yo también hago cosas que hasta ayer me parecían imposibles. Y este es el proceso sano. Y es un proceso mucho más complicado que simplemente optimizar procesos. ¿Y eso está relacionado con lo que tú llamas las 4 Es? Las 4 E son como ese ciclo para Sí, superar este pánico que tenemos, que cada 3 días lanzan un modelo sí. nuevo, una cosa nueva. Las 4E son el ciclo que te permite no morirte debajo de tanta tecnología nueva y explorar primero, después experimentar, finalmente escalar y condimentando todo con evangelización. Pero entonces esa adopción sana implícitamente sí tiene Tiene que ver el con las control con cuatro las E. 4 Es. Claro, las 4E son el mecanismo personal, departamental y de la empresa que te permite digerir esta, este buffet Sí, completo. de tecnologías siempre Acuérdense, más las cuatro locas. E son primero explorar, Explorar, después experimentar, experimentar, lo que evangelizar, funciona en el experimento lo sí, escalas, que es escalar, y a lo largo de todo evangelizas. evangelizar. Son, Ok. son pasos muy sencillos, pero una cosa que está pasando es que, y nos pasa a nosotros que estamos metidos en esto, hay tantas novedades tan rápidas que uno apaga los sensores y dice no quiero saber nada más porque no doy abasto. En los procesos de las 4E te permiten incluso como empresa de no ahogarte en este diluvio de tecnologías y de saber cuáles valen la pena y cuáles sí debes invertirle para adoptar. Cuando habla uno de evangelizar, que es un tema que creo que es la base de lo que estás diciendo, ¿tienes alguna, si alguien te está oyendo, algunas plataformas, o yo no sé si tú estás metido en el proceso de evangelización, o sea, una persona a la cual estamos diciendo, hey, es importante que evangelices, ¿por dónde empieza? Yo empezaría por qué es importante evangelizar. Y es importante porque la adopción de IA no es un proceso solo individual, es un proceso colectivo. La IA nos está pasando al tiempo a todos, a Sí. todas las empresas, a todos los estamentos de la sociedad, a todos. Que somos unos beneficiados. Yo creo que somos unos beneficiados porque vamos a ser la primera generación que realmente va a convivir con la IA y el proceso de transformación es increíble.
sin ninguna Sí, duda, la perspectiva es positiva. sí, totalmente. El, el tema es que cuando te cae un elemento de novedad tan grande a todos al mismo tiempo, eso desorienta. El elemento que nos está cayendo es que la inteligencia ya no es exclusiva del ser humano. O sea, a ese punto Sí, estamos. completamente. O sea, nosotros siempre nos sentimos en la cumbre de la creación porque somos inteligentes y ahora aparece otra entidad Sí, que es igual de inteligente a nosotros en ciertas cosas, menos en otras, pero más en otras. Entonces, ahí hay una pelea. sí, Hay una pelea. Es una inteligencia que podemos debatir, pero lo que es seguro es que tú puedes inyectar inteligencia en un proceso sin necesariamente contratar a un ser humano. Esto cambia toda la todo. sociedad. Entonces, la evangelización es una respuesta a eso. Tú no tienes solo que adoptar, tienes también que dedicarle tiempo a hablar de lo que estás experimentando, viviendo, sintiendo, aprendiendo y escuchar de los demás, porque solo eso te va a dar una base común. Y las Ok, empresas son entidades vivas, complejas, de muchas personas. La evangelización es ese tejido que nos permite sentir que estamos juntos en esta aventura de la adopción. Entonces, si tú eres un CEO, la recomendación es crear espacios para que circule la experiencia de tu organización. Yo no tengo plataformas, o mejor, sí tengo plataformas, porque evidentemente necesitamos darle ambientes donde esto se desarrolle. Por ejemplo, Biniac, que es, en algún momento lo hablaremos, es la última tentativa de facilitar este proceso, se pero llama realmente Biniac Biniac, con B de burro. con B de burro. Biniac es una plataforma que quiere transformar tus habilidades en superpoderes gracias a la inteligencia artificial. Y Biniac es un entorno en el cual tú entras y no aprendes Gemini, ni ChatGPT, ni Copilot, aprendes a lidiar con la IA. Y esto es un reto muy grande, Y eso recién es empezado. eso es una plataforma tuya, Una plataforma Biniac. que lanzamos junto con David Zuleta, Ya. que es el socio y fundador, y ahí estoy metido porque Vertimedios es una consultora. Ok. Entonces, lo que te entiendo, si un CEO nos está oyendo, es lo primero, cree un espacio seguro para que la gente se sienta segura, donde la misma organización y la gente de la organización empiece a contar qué está haciendo para poder empezar a utilizar la IA. Eso es como el primer paso que tú Tal vez sea, recomendarías. eso ya es un paso de implementación. Ah, ok. Yo sí al CEO le recomendaría como primer paso darle claridad a su organización de que sí se va a adoptar la IA. Eso es lo primero, Ok. claridad. Porque todavía muchas organizaciones están en, no sé, Sí, oye, pero esto cómo lo hiciste? ¿Lo hiciste tú o lo hizo ChatGPT? Ah, sí. eso es la señal de que algo no está claro. Claridad, usarás IA por defecto Ok. a toda la organización. Ok. ¿Y eso por qué no lo hace el CEO? Porque no está seguro, no está segura. O sea, Claro. dice, ¿será que sí? ¿Será que tengo tanta plata para pagar 15,000 licencias de Copilot? ¿Será que sirve de algo? Pero esa incertidumbre no es un buen terreno para Ok. crecer con el resto. Y después le tiene que dar, antes de la evangelización, antes del espacio seguro, tiempo. Le tiene que dar tiempo a su equipo para empezar y aprender a usar la IA. La IA es muy difícil de usar y es muy engañosa porque es como Google, A ¿no? ver, Tú le pones explícanos por cualquier... qué crees que es muy difícil y engañoso. No, dificilísimo. O sea, usar bien la IA que te Sí. resuelva un problema de negocio requiere horas y horas de estudio, de experimento, de cacharriada, horas y horas. Nos parece que la IA sea una herramienta, un martillo súper fácil de usar, cuando en realidad es un instrumento, es un violín. No sé si tú tocas violín. No. Tocar violín, yo tampoco, pero tocar violín requiere de horas de Sí, estudio, tiene que ser. días, meses, años, desde la infancia. Sí. Y nosotros creemos, antes creíamos que la IA era una varita mágica y ya pasamos por ahí. Ahora creemos que es una herramienta que te lleva de A a B y no, es un instrumento. Ok. Entonces, yo creo que este es uno de los problemas
que el CEO o la persona de TI dice, bueno, te compré Copilot y ¿por qué no lo estás usando? Porque no lo sé usar. Sí les sé preguntar, sí les sé pedir que me resuma un texto, sí les sé pedir una traducción, pero ahí no está el valor. El valor está en cuando eres capaz de insertarla en tus procesos de manera novedosa y no simplemente para acelerar tu trabajo. Ok. Y esto, ahora, la IA es engañosa porque la ilusión es que uno la pueda usar fácilmente porque Dios habla, te responde, lo sabe todo y no es necesariamente así. Ahí te cuento, yo por ejemplo lo que hice fue crear un pequeño prompt que se lo meto en la personalización de mi ChatGPT, de mi Gemini, que son las que utilizo, básicamente diciéndole, siempre tienes que decir la verdad, no me puedes inventar datos, ta, ta. Y eso los invito a que ustedes entren en la personalización de cada uno, ustedes pueden ponerle instrucciones para que cada vez que ustedes consulten algo, se adapte a las necesidades que ustedes quieren. Yo lo hago porque precisamente lo que pasa es que muchas veces la IA se inventa las cosas y ustedes nunca tienen forma de saber Es que todo es inventado, ¿no? Es un super tip. Sí, Es un super tip y yo me la paso a través del CESA, a través de Vertimedios, también como speaker y como conferencista, hablando con personas que están adoptando la IA. sí, Yo tengo un sesgo muy grande, o sea, a mí llegan solo los que quieren adoptar la IA. sí, O sea, yo no hablo con los que no quieren. Entonces mi sesgo ya es una población mucho más favorable a la IA porque quiere. Y yo veo que un tip como el que tú acabas de dar, que es muy sano, muy útil, es nuevo para el 95% de las sí, claro, personas. lo sé. Y estamos hablando de directivos que Sí, les gusta la IA y que llevan un buen tiempo cacharreando. sí, es una realidad. Bueno, Paula, hay otra cosa que quisiera que conversáramos y es que tú hablas de algo que se llama el diluvio sintético. Un poco lo que encontré de Paolo es que la visibilidad de las marcas, tú dices, están entrando en un diluvio sintético porque hay tal cantidad de contenido generado por IA que es de tan baja calidad, porque finalmente tenemos que ser realistas. La IA no está creando contenido. La IA lo que hace es que a partir de un montón de contenido que ya está creado, produce nuevo contenido, entonces pues no hay realmente novedad en el contenido que se genera. Pero si tú le quisieras hablar a un director de marketing, ¿qué le dirías para que ese nuevo contenido que está generando no sea más de lo mismo? Hmm, Me la pones difícil. Sí, Bueno, primero, ¿qué es el diluvio sintético? sí, Vamos a seguir creciendo en cantidad de contenido disponible. Digo seguir creciendo porque cuando uno tiene una referencia del panorama de los medios de los años 80, sabe que eran 3 canales de televisión, 4 periódicos, sí, 20 era muy simple. radios y 40 revistas. Y ya, para de contar. Después llegó la televisión por cable, después llegó la internet, después llegó el streaming y ahora llega la IA. O sea, si ya pensamos que teníamos mucho contenido, eso no es nada. Sí. Estas son las Ahora primeras son gotas. Este es el millones. espantabobos. Sí, Ahora viene el diluvio. O sea, nosotros, TikTok es un buen ejemplo de para dónde va el diluvio. Son contenidos mucho más cortos, uno tras el otro, que no quieren tu atención continuada, que simplemente se contentan con que pases un tiempo ahí scrolleando. Al romper la barrera de la producción, esto va a ser una inundación de contenido en todos los aspectos ¿tú de no crees nuestras que vidas. ya se está rompiendo la Ya barrera se de la está producción? rompiendo, pero son los primeros años. Sí, Eso tiene 20 años más. sí. Entonces, el director de marketing, yo creo que tiene dos caminos. Uno, adecuarse a vivir en este diluvio, o sea, ser pez. O sea, produzca Produzca contenido usted con IA como pueda. como pueda, o sea, pero no es buscando el share of voice, Sí, es buscando ganarse la lotería. Porque en este diluvio alguien se va a sacar la boleta afortunada y se viraliza y con claro. esto vive 15 minutos virales y como 2 meses de relevancia y después vamos a sacar más contenido slop, AI slop, a ver si nos ganamos otra boleta. O el otro camino es subirse al arca. En el diluvio siempre hay un arca donde se salvan algunos, ¿no?
Y ahí está Coca-Cola, ahí está Mastercard, está Visa, están las empresas que dicen, toma mi plata, sistema de los medios y manténme relevante. O está una intuición cultural que te permite sobresalir. Yo creo que van a ser muy pocas estas marcas. Pero, El resto es pero, diluvio. pero Pablo, mira lo interesante de lo que acabas de decir y es donde me surge la inquietud. Y es en plataformas como, por ejemplo, como TikTok, tú no sigues marcas, tú sigues personas. Y en ese tipo de plataformas, las marcas pierden completamente su relevancia, Total. pero completamente. O sea, yo no, o sea, yo claramente llevo muchos años sin ver televisión. Entonces, pues a mí una marca no me encuentra por televisión. En las redes me encontrarán algunas marcas, pero lo que es una realidad es que hoy las marcas cada día se vuelven más complicado ser relevante y tú lo acabas de decir. De pronto algunas se pueden montar en una barca, pero, ¿cuántas pueden ser esas? Contadas. Contadas. Pues de Entonces, cada ¿tú especie qué hay le dos dirías? en el arca de Sí. Noé, entonces ahí es una buena guía. Y Habrá entonces, dos bancos, habrá dos marcas de sí. carro. Y entonces, ¿tú qué le dices a un VP de marketing? ¿Cómo ser relevante? Con Eh, IA. Es produzca contenido con plataformas de IA y espere que a ver si alguno le pega y lo vuelve viral. o, o trata de encontrar, y ahí volvemos a la maravilla del marketing, trata de encontrar esa clave de lectura de lo que está pasando que nadie más encontró y produce contenidos que no son para el algoritmo, que no son para los medios, son para interceptar esa lectura. Si lo logras, te viralizas y desarrollas ese músculo de lectura de la sociedad. El problema es que viralizarse hoy es No, una lotería uno por semana. Mañana va a ser uno cada 30 minutos, pero se va a viralizar en un nicho minúsculo porque el algoritmo nos va a seguir separando en microtribus. Entonces, yo creo que el marketing, así como lo entendemos hoy, fue fruto de los medios masivos y con el fin de los medios masivos se va a acabar el marketing. Ese marketing. okay. Va a surgir otro marketing que nos toca inventar. Pues entonces eso me linkea con una cosa y tal vez yo lo he conversado y es el tema de los agentes. En las áreas de marketing, a ver, la teoría de Sam Altman de OpenAI es que las áreas de marketing prácticamente van a desaparecer. Y van a desaparecer porque los agentes van a tener la capacidad de suplir el trabajo de gran parte de las personas de marketing. Eso dice. Lo que tú Sí. estás diciendo implícitamente es, efectivamente crees que eso es lo que va a pasar. Estas áreas de marketing, Sí, sí, las seguramente. tradicionales van a... Las tradicionales no. Pues él dice que el 85% Sí, del trabajo de un área de marketing lo va a hacer la IA y eso está bien porque sí, queda un 15% que no está mal. sí, O sea, hay sectores donde tal vez sea hasta más. El tema grande es que ya no son medios, ya son algoritmos que deciden quién ve qué sí. y esos algoritmos hoy los alimentan seres humanos, mañana lo van a alimentar IAs. Entonces ya no es el tema de yo soy un creador de contenido que trato de hacer un contenido relevante para que el algoritmo no. Ya es el algoritmo que produce sus mismos contenidos para mantenerte ahí. O sea, ya el rol de la creación no es humano, es sintético. Entonces, los medios excluyen completamente al ser humano. No, perdón, queda como consumidor. Pero hasta esto se va a ir, porque ¿quién va a hacer las compras en 15 años? No vas a ser tú, ni yo, Sino la ni IA, nadie, sino la IA. la IA. Tú le vas a, ya lo puedes hacer, aparentemente ya lo puedes hacer. Hey, cómprame un tiquete y Por favor. aparentemente la IA es la que, Y pues tiene que haber entonces un ser humano por detrás que es el que da la indicación, pero la que hace el pero proceso de ver qué sí, aerolínea le conviene, dónde todo va a tienes ser más la IA. puntos, va a ser la IA. Sí, Entonces, el marketing va a ser una IA hablando a otra IA, tratando de mandarle los mensajes correctos sí. para que tome la decisión de comprar mi producto. Y esto es otro mundo. O sea, realmente la centralidad del ser humano es tan arraigada en nosotros que no estamos preparados a imaginarnos un mundo donde ya no seamos centrales. Claro, donde no seamos los que tomamos las decisiones. Imagínate.
Pero de ahí entonces paso al tema de lo que te decía ahorita, al tema de los agentes. Si en tus manos estuviera y una persona de cargos directivos oye y oye que el tema de los agentes, el tema de los agentes y el tema de los agentes, ¿tú cómo le recomendarías a una persona de una organización que empiece a implementar agentes? Ese es difícil. Ese realmente es difícil porque evidentemente vamos hacia un mundo donde las máquinas autónomas van a tener un rol mucho más importante del que tienen hoy. Entonces, eso estamos de acuerdo. Hay una corriente que dice, tú, CEO, tienes que hacer agentes. Y yo digo, no, calma, tampoco. O sea, tiene que saber cómo funciona un agente, sí, tiene que saber cómo se hace, sí, tiene que saber qué potencialidad tiene, sí, pero de ahí a que tenga que hacer agentes, no estoy seguro. Pero tiene que empezar a pensar en cómo va a ser su sector, su empresa, en un mundo de agentes. Esto lo tiene que empezar a hacer. Y fíjate que yo no soy experto del tema, entonces me mantengo en las generalidades porque lo mío es la adopción Sí, horizontal por sí, parte de personas. Si tú estás en retail, especialmente en e-commerce, pues te tienes que empezar a plantear cómo va a ser el mundo con los con los agentes. agentes. En otros casos tal vez sea un poquito más lejano. Yo siento que ahí tenemos una ventaja que es esos 18 meses que nos separan de Estados Unidos o de China, donde podemos ver qué pasa ahí y reaccionar. Así que yo lo mantendría en mi radar de tecnologías emergentes porque eso es hacia dónde va la IA ahora. Ahora, eso es tema de hace seis Sí, meses, sí. total. Pero ¿tú has experimentado con agentes? Yo he experimentado con agentes con mucha frustración porque es difícil. O Ok. sea, uno dice, OpenCloud, entonces esto, y tengo Conéctalo con el Cowork, HMI. hágalo. Sí, O sea, siéntese y cacharrele, que esas sí, son no es 12 tan fácil. horas Sí, no es tan fácil. dándole. No es tan fácil, pero es útil porque uno dice, Dios mío, hoy en el mercado hay startups que sí le están invirtiendo no las 12, no las 120, 1200 horas en entender cómo ese proceso se puede agentizar. Sí. Y van a entrar al mercado que es tu mercado. Entonces, tal vez a ti te parezca muy difícil hacer agentes, pero si hay alguien que los está haciendo, no puedes dejar esto Claro. debajo del tapete. Por ejemplo, en ese programa de IA que tú estás liderando, hay un capítulo especializado en agentes. Hay dos capítulos de agentes, uno que lo dicta Manuel Riaño, que te explica cómo se hacen, cómo Sí, funcionan, cuál es la lógica económica, y uno que lo dicta David Zuleta, donde te muestra cómo se hace un agente. ok, O sea, en 2 horas hacemos un ok. agente básico con Sí, Make, sí, con el agente que ayuda a hacer agentes de sí, Make, pero las personas salen de Acelera sabiendo cuál es la economía de los agentes y ok. habiendo visto en función un agente. Y con ese mensaje, esa pulga de, Dios mío, en 2 horas resolvimos un problema de Ok. manera agéntica. O sea, la ven en acción y la entienden económicamente. No, es que yo les digo, yo creo en el tema de los agentes de una forma impresionante. El tema de los agentes, creo que todas las organizaciones tenemos que meternos a entender del tema de los agentes. Total. Ojo, entenderlo y cómo implementarlos. Y claramente, como dice Pablo, hay gente que ya ha trabajado tanto con agentes que ya tienen experiencia y crean un agente como tú lo acabas de mencionar sin ningún problema en 2 horas. Total. Entonces, creo que vale la pena tocar eso. Hay otro tema que me parece chévere y es que tú tienes mucha experiencia en analítica de datos y te metiste en forma en esos. Yo soy un convencido que la analítica de datos es donde gran parte de las nuevas generaciones van a tener que meterse, van a tener que aprender de analítica de datos porque es donde está el diferencial contra las máquinas. O sea, si bien las máquinas tienen la capacidad de analizar datos, hay muchas de esas cosas que los seres humanos creería yo que pueden estar por encima de eso. Si pudiéramos meternos en ese tema de la analítica de datos y tú le vas a decir al CEO de una organización que empiece a organizar la casa para aprovechar esa analítica de datos, ¿tú qué le sugerirías como primer paso para hacerlo? Wow, me llevas al Sí, pasado, no lo tengo remoto, claro. pero al pasado. Yo me acuerdo cuando la analítica entró a mi vida estando en Londres.
donde yo era el responsable de una software house de Kantar, cuando Ok, la etapa de Kantar. Y yo renuncié a Kantar porque tenía que devolverme a Colombia, porque el acuerdo con mi esposa era 3 años en Londres, después yo renuncio. Fue difícil, pero pero se Andy, fue. mi jefe, sabía, entonces le dije, bueno, aquí está mi renuncia. Y él me dijo, bueno, pero en estos 6 meses yo tengo que encontrar un CEO para sustituirte. ¿Tú qué quieres hacer? Y yo le dije, hazme director de analítica. Y él dijo, ¿de qué? Era 2010. Digo, Wow. director de analítica. O sea, yo quiero ayudar a Kantar Media a desarrollar su analítica. Ahí salió un proyecto súper chévere con Globant, con GroupM, una Ok. cosa fantástica. Y bueno, la analítica era nueva en 2010. Hoy es algo que yo creo que todo CEO que tiene datos ya debe haberlo enfrentado. Pero esa no es la No, realidad. Yo creo que hay muchos CEOs que saben que tienen datos, pero no saben qué hacer con ellos. en ese caso van 10 años tarde. Ok, ¿y qué le recomendarías Uy, no, ¿qué entonces? le recomiendas tú? Que tú sabes No, más del no, no, tema. no, no, no. No, créeme que es que a mí me hablan de data, llevan muchos años hablándome de data, pero yo tengo un tema y es que yo hoy no te puedo decir con tranquilidad que yo he manipulado la data para poder de ahí sacar un proyecto que me genere Mm. ingresos claramente. Yo hoy no lo conozco y por eso dije, ¿será que Paolo, tienes algún caso que puedas compartir donde a partir de análisis de datos mezclado con IA ha tocado la caja registradora de alguna organización? No, mezclado con IA no, No, porque o sea, yo te de tocó ahí me he puro. salido con Ah, fuerza. ok, o sea, tú te Sí, saliste y total, nunca, total. pero yo tengo entendido que el análisis de datos con IA hoy en día es una cosa maravillosa. Es real, se Sí, puede hacer, pero la analítica pesada del Big Data, del sí, Machine Learning, no necesita de IA generativa. ok, Es más, yo siempre divido con claridad la IA generativa de la IA tradicional. sí, La IA tradicional es donde está para mí la analítica fuerte, pesada, Big ok, Data, quiero extraer insights, quiero leer el mercado antes de los demás sí, o quiero leer mis movimientos antes de los demás y son dos mundos aparte. Y yo, desde mi punto de vista, y esto es mi foco, no es una realidad absoluta, a mí me interesa la generativa porque es la revolucionaria, es la emergente. sí. La otra ya es tradicional. O sea, si no has encontrado en los últimos 10 años valor en tu data, no sé qué decirte. Sí, No, es que yo creo que hay mucha gente, no tengo muchas comentarios. organizaciones que saben que tienen data, pero no saben cómo utilizarla. Es que tienen que tener mucha data porque Sí, la analítica es muy cara. Este es el problema de ah, la ok, analítica, es muy cara. O sea, tú tienes que identificarla, limpiarla, manejarla, analizarla, distribuirla, representarla. Y cada uno de estos verbos son un equipo de 5 personas. Y las máquinas, y no, eso o es sea, mucha plata. no es tan simple. No es tan sencillo. No Ok, es tan bueno, sencillo. miren, Bueno. yo pensé que tú te habías metido y habías aprovechado eso, pero tú dijiste, entonces entiendo que cerraste ese capítulo. Como hace ya, pues en Sí, Discovery tenía una parte analítica, pero muy chiquita, y eso fue hace ya 7 años, ok. y en 7 años esto puede haber No, cambiado cambió muchísimo. radicalmente, cambió, Entonces, sí. me abstengo. Ok, bueno. Hay otro tema y es que para el empresario que quiere optimizar su tiempo, tú tienes una idea de usar la IA como un segundo cerebro. Quisiera que tú le contaras qué tarea específica le recomiendas delegar hoy, de qué plataforma, con qué plataforma exacta y qué instrucción tú le sugerirías para ahorrarse al menos una hora de trabajo hoy mismo. Que pueda decir, oiga, quiero hacer una prueba que Paolo me sugirió. Okay. ¿Qué le sugerirías? Yo puedo traer mi experiencia Sí, como CEO y como pequeño empresario. sí, Nunca más, por favor, nunca más hagan una presentación en PowerPoint. Jamás. O sea, esa cosa de que tengo que hacer una presentación, voy a abrir PowerPoint, a ver qué modelo cambio o partir de cero, esto no puede volver a pasar. ok, Hoy el flujo es, hablen a su celular,
por 15 minutos de lo que quieren lograr, súbanlo a Claude y Claude les arma el PowerPoint. Todo. Todo completico. Después, pero salió que no tiene el logo de la empresa, súbanle a Claude una presentación tipo de la empresa y le dicen, ¿sabes esta presentación que me hiciste? Me la pones con este look, con esta estética, y él te lo hace. Nunca más hagan un PowerPoint, por favor, se lo ruego. O sea, el primer paso que tú le recomiendas a No, pues cualquiera es un ejemplo. Sí, no, por eso. Pero por eso. Nunca más. Ok, entonces ya saben, PowerPoint, no más No más presentación. PowerPoint. Exacto. Miren el ejercicio que les propuso. Cojan, graben qué quieren lograr en la presentación, grábenlo, ese audio súbanselo a Cloud y automáticamente digan a Cloud, ustedes quiero que me hagan una presentación con eso. Tiene que ser Cloud pago, obviamente, porque eso ya que la IA es gratis, olvídense, la IA hay que pagarla y pronto habrá que pagarla mucho más porque van a terminar de atraernos a todos y nos van a empezar a cobrar lo que vale, porque no vale $20 al mes. Entonces, esto es lo primero, pero esa es una manera de trabajar. Sí, es para que empiecen a... Exacto. Sí. Y fíjate que lo mismo se aplica a una carta, a un correo, a un informe. El hecho de sentarte a crear contenido frente a un soporte en blanco es parte del pasado. El segundo consejo tal vez sea, no vean a la IA como algo que hace lo que yo necesito, véanla como un interlocutor de diálogo. O sea, muchas veces el CEO no tiene con quien hablar de ciertos problemas, la IA es un excelente sparring partner. ¿Y qué opinas de lo que tiene que ver con la confidencialidad? Si un CEO le plantea a la IA un problema real que tiene y ese problema termina filtrándose. Bueno, ahí yo tengo una posición un poco extremista y que no sé si debería decirla en público. Tomen las precauciones del caso, o sea, díganle al modelo que no entrene el modelo, si es el modelo corporativo, tranquilos porque TI ya tiene sus contratos, y después tranquilos. O sea, la data, ¿dónde va a estar? En el mismo servidor de Amazon donde está tu correo, en el mismo servidor de Google donde está tu Gmail personal. O sea, tu data ya hace rato que salió de tu área de control. Ojo, no estoy diciendo, no, tranquilo, sube el plan estratégico de tu empresa ChatGPT particular, no lo hagas. Pero si estamos en el mundo corporativo, yo siento que después de los primeros casos tipo de Samsung hace 3 años, que un empleado de Samsung subió el plan estratégico y todo el mundo supo que iba a lanzar Samsung, eso ya está taken care of. O sea, las grandes ya saben cómo funciona esto y ya no va a pasar que tu data se vaya a filtrar en un modelo futuro. Entonces yo me iría relajado. Pero o sea, tú eres relajado con yo ese soy tema. relajado. Okay. Yo no hablo mucho hablo con Claude, no de temas íntimos, solo de temas profesionales y me siento totalmente tranquilo de que incluso si alguien pudiera tener acceso a eso a través de un prompt mágico, no pasa nada. Okay. Eso fluye demasiado rápido como para que algo que tú hablaste hace 9 meses tenga algo de relevancia. Okay. Pero eso lo dije al principio, es una posición extrema. Bueno, hay otro tema que quisiera conversar contigo y es, antes las marcas siempre se preocupaban por aparecer en Google, porque pues es el único motor donde la gente buscaba información. Hoy la gente busca información en TikTok, busca información en Instagram, busca información en ChatGPT, busca información en Cloud, en Perplexity, en todos. Si tú fueras hoy la cabeza de marketing de una organización y lo que buscas es relevancia en las plataformas de IA, ¿qué les recomendarías o qué harías para ser relevante? Bueno, eso ya es un campo de la optimización, el Generative Engine Optimization. Sí. O sea, ya pasamos del SEO al GEO para ciertas marcas, para ciertos ámbitos. La verdad, no sé. O sea, es muy técnico qué hay que hacer para que ChatGPT te incluya en sus respuestas y yo no sé cómo hacerlo, no sabría qué recomendar, no es mi campo, pero una cosa que sí sé es que me parece nefasto que haya publicidad en la IA. Esto sí me parece ¿Y ya te ha muy tocado? grave.
Pues ya lanzó No, esa es ChatGPT, la ya teoría, lanzó la esa es la, IA, sí, que iban a ya la sacar lanzó en Estados Unidos, GPT ya ads sale. y demás. Sí, total. Y Sí, eso me parece muy grave, porque una cosa es estar viendo televisión y te interrumpe la novela y aparece un comercial. Otra cosa es estar conversando con tu amigo sintético y que él te y que recomiende una marca. sí, ahí ya pierde completamente la Grave, relevancia. Que eso grave. está muy relacionado con lo que era, con lo que la gente pensaba antes en Google, que para aparecer en las primeras posiciones pensaba que eso no era pagando, y en la medida en que la gente fue entendiendo que las cuatro primeras posiciones eran pagas y la primera era orgánica, pues claramente el orgánico empezó a tener más relevancia y la gente confía Total. más. Lo mismo va a pasar con la IA, o sea, si tú te das cuenta que es publicidad, nadie quiere que le vendan nada. Y tú necesitas seguir confiando sobre todo Total. en las Es respuestas. que yo con mi televisor o con mi revista no me pongo a hablar de mis problemas. Sí. Entonces recibo la publicidad porque es un acuerdo, digamos, implícito de que este canal es gratis porque me da publicidad. Bueno, Muy loco. aquí hay una cosa que de todo lo que, de la experiencia que tú has tenido tú trabajaste en Discovery, trabajaste en Cantar, trabajaste en Caracol, y definitivamente pues en el mundo digital tuviste creo que una vasta experiencia en eso. Para una empresa muy tradicional de manufactura retail, que siente ese mismo temor hoy por culpa de la inteligencia artificial, ¿tú cuál le dirías que cuál es el primer paso para pivotar su modelo de negocio sin quebrar la empresa en el intento? ¿Y por qué te digo eso? Porque tú has mencionado, hay que ir con calma, hay que trabajar en primera, pero es una realidad que todas las empresas, las cabezas, están muertas del susto de meterse en la IA, Sí. pivotar y que fracasen. ¿Cómo puede un directivo de una organización disminuir su riesgo para no meter las patas? Tú tienes modelos que los acabamos de hablar. Yo siento Tú, que obviamente mi respuesta está muy orientada a mi mirada a este sí, total, sector, ¿no? total. Entonces yo creo que si tú estás en manufactura o en retail, o sea, si tú estás anclado al mundo físico, al mundo real o al mundo digital del e-commerce, la IA hoy llega a revolucionar sobre todo tus oficinas. Tal vez no tu fábrica, tal vez no tu bodega, pero sí tus oficinas. Y ahí es donde tú tienes que actuar primero, porque lo que está pasando es un tema de talento. Entonces, hoy yo llego a una entrevista de trabajo con el retailer A o la manufactura B y les pregunto, yo candidato, les pregunto, ¿cómo están usando la IA? Si la respuesta es, la IA muy interesante, sí, estamos evaluando, yo candidato digo, a esta empresa no quiero ir porque van tarde, porque no han entendido la importancia que yo como estudiante universitario la veo hace 2 años y no uso otra cosa y sé lo potente que es. Llego a esta empresa me quiere devolver al pre-IA, no me voy a meter ahí. Entonces tú ya estás en un momento en que estás atrayendo el talento con base en tu estrategia de IA. Si en cambio yo llego a una empresa y digo, ¿cómo están usando la IA? Mira, primero, todos los que entran a la manufactura B tienen Tienen el que... Pro de Copilot. Sí, Segundo, tú todos los viernes tienes 3 horas donde compartes los casos de uso con tus compañeros. Tercero, tenemos un programa de champions donde si tú eres un champion formas a otras personas de la empresa y tenemos un acuerdo con la universidad de X o Y para que tú te puedas seguir formando o tenemos la alianza con... Yo candidato digo, wow, me quiero ir a trabajar ahí. claro, Y fíjate que tú esto lo haces por 6 meses, por 12 meses, por 18 meses, y al cabo de 2 años te encuentras con una oficina antigua cuando tu competencia claro, tiene una oficina moderna. claro. Y si tu oficina funciona, todo funciona. Entonces yo creo que este es el punto de ataque. No es tanto la fábrica, no es tanto el Internet de las cosas, no es tanto la optimización ahí, pero es que tu oficina no pierda el ritmo del avance que te permite la IA. Ok. Bueno, Paolo, como el tiempo es finito, no sé si hay algo que tú quieras compartir con la audiencia, alguna recomendación, algo que quieras para terminar, porque pues sobra
Mi Total, agradecimiento por infinito favor, por el un tiempo que placer. nos has dedicado. Un placer muy grande y tal vez el mensaje más difícil es que la IA es un tsunami. Se puede surfear, sí, se puede surfear, pero no deja de ser un evento anómalo y enorme. Entonces, tenemos que estar atentos a estar en equilibrio en nuestra tabla para surfearlo, pero también tenemos que pensar que esta ola va a llegar a toda la sociedad y va a tener un impacto muy grande. Entonces, la invitación es a recordar que tenemos una doble responsabilidad como entidades económicas en nuestras empresas, como trabajadores, pero también como entidades sociales. Y lo que va a pasar con el mundo del trabajo por la IA nos va a llegar tal vez por la izquierda, pero nos va a llegar. Entonces, no olvidarnos que esto tiene dimensiones que van más allá de cómo cumplo con esa tarea o la otra. Oye, yo no, yo hay algo que siempre he tenido con esto que tú acabas de mencionar. Las nuevas generaciones, las personas de 15, 16 años, que están pensando qué estudiar, ¿qué va a pasar? Porque las decisiones de vida de estas personas son completamente diferentes a lo que hace unos años pensábamos. ¿Tú qué crees que va a Total. pasar? Pues mi hija tiene 17 años, o sea, está Ah, ok. decidiendo qué estudiar ahora. ¿Y tú qué le dices? Yo le digo cualquier cosa que sea amplia. O sea, no te niches demasiado. Hay tiempo para ennicharte y probablemente vas a pasar de nicho en nicho en tu vida. Cualquier cosa que sea amplia, cualquier cosa que te ayude a entender el mundo y esa fue mi indicación. Bueno, la primera fue no hay afán. Ella tiene 17 años, va a trabajar hasta los 77, De acuerdo. entonces no hay ningún afán. Me impactó cuando Emad Mustak, uno de los grandes CEOs de la IA, dijo, en 5 años no va a haber más programadores. Y pensé en los chicos y las chicas que habían entrado Los a ingenieros del ingeniería de sistema. sistemas y que ese señor le dice, cuando tú termines tu carrera no va a haber No, ningún no. trabajo para ti. Y eso es aterrador. La verdad, no sé, me supera. Pero las instituciones de educación superior que están ahí, es así, ese tipo de razonamientos lo están haciendo, por suerte, y si no lo están haciendo, lo tienen que hacer porque esa responsabilidad de proyectarse hoy en 2026 a un futuro a 5 años es enorme, Claro. O sea, es enorme. es el gran cuestionamiento que tenemos Yo diría, muchos. pues lo que dice Geoffrey Hinton es estudien plomería. Esta es la solución que da él. Sí. Y no es raro porque nosotros llevamos 50, 60, 70 años diciendo el trabajo elevado es el trabajo del conocimiento. Mi hijo, usted sea doctor, usted abogado, y ahora decirle a los hijos tú vas a ser plomero y tú panadero y tú carpintero puede parecer no tan chévere, pero es Bueno, difícil, es difícil. bueno, pues de nuevo entonces, Paolo, otra inquietud para que piensen y muchas gracias de verdad por habernos acompañado y los Gracias a ti. esperamos de verdad en el próximo capítulo y de nuevo mil agradecimientos por habernos dedicado este espacio, Paolo. Un gusto enorme. Y gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima.